Todo tiene que ver con este libro santo, la palabra de Dios, que nos habla del santo Dios, de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Él cambia la vida, Él nos renueva, Él nos transforma. Y espero que estés preparado, porque en estos pocos minutos Dios va a hacer un milagro en tu vida si se lo permitís, si te rendís a Él, porque vamos a hablar de un tema apasionante. Y más que, no voy a cambiar la pasión, apasionante, no voy a hablar de un tema que nos llega a todos y que tiene un lado triste y un lado bello, que es lo que Dios hace. Pero vamos a hablar de las debilidades de los héroes. Todo héroe tiene su debilidad, ¿no? No hago más chistes de superhéroes porque ustedes no se rieron. Son gente mala ustedes, se tendrían que haber reído. Pero en realidad toda la historia se ha basado en personas que sus fortalezas estaban en peligro por sus debilidades. La Gran Muralla China, una de las únicas cosas que se ve desde el espacio, fue hecha de una manera increíble. Es un logro humano impresionante y fue hecha para protegerse, recibir, estar aislado y que nadie invadiera su tierra. El único problema es que no sirvió de nada, porque aunque gastaron fortuna y años para hacer esa tremenda muralla china, la derrota vino porque sobornaron a guardias que dejaron pasar al enemigo. O sea, gastaron dinero, hicieron la gran muralla, pero la debilidad del carácter de esas personas, de aceptar un soborno y traicionar a su nación, fue más fuerte. Así que todo lado fuerte tiene su debilidad y tiene que ver con el pecado, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Primera Pedro capítulo 5. Ahí vamos a empezar con algunos conceptos, y el personaje que vamos a mencionar fue un joven, pero este joven en un momento perdió muchas más cosas de las que te imaginás. Primera Pedro capítulo 5, dice el verso 8. Estamos todos los días viendo algunos versículos muy conocidos, tratando de observar muchas más cosas. Porque dice el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando, está acechando a quien devorar. Oramos por un momento. Señor, gracias por estar aquí, te pedimos que nos hables por tu palabra una vez más. Una vez más, Señor, ténnos paciencia, somos rebeldes, duros. A veces, Señor, escapamos continuamente de ti, tú nos buscas. Búscanos una vez más hoy, Padre, hablándonos de tu perdón y de tu amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tal vez algo que te detuviste a pensar de 2 Corintios 5 o de Jeremías 29 es que para mirar un texto tenés que ver el contexto, tenés que ver todo lo que está detrás. Así que este verso 8 pasa lo mismo que los anteriores, son textos muy conocidos. Se pierde el contexto. Vos sabés que 1 Pedro capítulo 5, del verso 5 al 14, Pedro está hablando de 10 actitudes fundamentales de la fe, 10 actitudes que deben llenar nuestra mente, nuestra manera de pensar, porque en la manera que nuestra fe nos guía a pensar por la palabra de una manera distinta, las cosas son distintas. Así que en esos pequeños versículos va a hablar de la sumisión, de la humildad, de la confianza, del dominio propio, de resistir, de tener paciencia, de la adoración, de la fidelidad, del amor. Y el quinto de esos 10 elementos es el verso 8, ser vigilantes o alertas. Y habla de nuestro primer enemigo, porque si vamos a ver las debilidades y los pecados y los problemas que pueden hacernos frustrar y no llegar a ser el héroe que Dios quiere que sea, y quiero que lo pienses bien, porque yo he visto muchas personas también en este campamento en rendir su vida al Señor, arrancar, algunos han estudiado la palabra, servido al Señor y empiezan una vida y en un recorrido de fe y queriendo servir al Señor arruinan su vida, arruinan su matrimonio. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No hay una garantía si no vivís una vida diaria con el Señor. ¿Y por qué? Porque hay un lado débil, hay un lado flaco en nuestra vida, hay pecado latente en nuestro corazón y hay 3 enemigos que hemos hablado mucho y hoy quiero darte una nueva visión de ellos para que los conozcas y para que puedas darle batalla y más que nada tener victoria. El primer enemigo está acá, es el diablo.
Y el diablo, que no es un dibujito animado ni un personaje de ficción, es un ser real, es un ángel creado por Dios que revelado, fue echado y con una hueste espiritual de maldad gobierna sobre el aire, es el príncipe de la potestad del aire y está vencido en la cruz del Calvario, pero quiere arrebatar a la mayoría. La descripción que hace en el verso 8 del diablo es única, así que vamos a detenernos por un momento. Arranca con el concepto de velar. Es como diciendo, Pedro dice, mira, esto es así, tenés que mantenerte vigilante. En el texto está mandando, es un mandamiento imperativo, el verbo es una orden. Vos no te podés dormir, no te podés quedar, podés jugar con tus amigos, podés hacer deporte, ir a la escuela, trabajar, pero tenés que velar, tenés que estar alerta. Así que Pedro está como aplaudiendo las manos y dice, no vivas una vida que la vida crees que es solo pasarla lindo, porque hay un enemigo y tenés que velar. Y luego dice velar porque vuestro adversario, el diablo, vuestro, es una designación muy personal. Satanás es el adversario de Dios, eso quiere decir Satanás, es el adversario de los ángeles, es el adversario de la iglesia, pero es tu adversario, vuestro adversario, tu adversario, es enemigo personal tuyo. Así que no estamos hablando de una imagen ficticia, no estamos hablando de la persona que está contra los planes de Dios, sino contra el pueblo de Dios. Y está especialmente enfocado en vos. Esto es muy, muy personal. Es tu adversario, como lo es el mío. Y pone la palabra adversario. Adversario es un término técnico para decir que alguien se opone legalmente. A ver, es una palabra para decir es alguien hostil, es alguien agresivo. Es alguien que tiene furia como un oponente que lo único que busca es destruirte. En las palabras del Señor, robar, matar y destruir, quitarte lo bueno, quitarte la mirada limpia, quitarte los pensamientos limpios, quitarte la posibilidad del sexo maravilloso como Dios lo creó, que en un momento lo vamos a hablar en el matrimonio con tu esposo o esposa. Quiere robarte, quitarte, matarte y como no está conforme con eso, destruirte. Dice, y velen porque vuestro oponente, el adversario, el diablo. Diablo es diabolos y es una palabra muy importante porque habla de la malicia de este enemigo que calumnia y ataca. Así que el Señor lo llamó el príncipe de este mundo. Y quiero recordarte que su malignidad y su malicia la hace sobre una plataforma. Yo estoy sobre una plataforma. La plataforma de Satanás es el mundo. En un momento vamos a hablar de ese mundo. Es el que te rodea. Y vos y yo no podemos escapar del mundo. Está en la televisión, está en internet, está en la calle, está en la escuela, por todos lados. Él es ese ser malicioso. Y el diablo manda encima un reino demoníaco. Porque Efesios dice y habla de huestes espirituales de maldad, un sistema de un mundo caído. Claro, Él no es omnipresente como Dios. Así que tiene sus huestes espirituales. ¿Sabes? Él no descansa. Es como un depredador en la noche más oscura de su propia oscuridad, cazando para destruir. Pero Pedro sigue hablando. Y dice, sed sobrios y velad, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. Y Pedro dice, yo les quiero advertir, a ver de dónde tomen la idea. Y toma la imagen del Antiguo Testamento. No es una imagen del Nuevo Testamento, está en el Salmo 7, en el Salmo 10, en el Salmo 17, 22, 35, 104. Es la imagen de un león que ruge para hablar de la perseverancia y la perversidad de este cazador. Es el que va rodeándote y acechando y espera. Él va a esperar la presa y va a arruinar tu vida. Él es un león rugiente, ruge para atemorizar, ruge para paralizar, pero para llegar a lo último. ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? El león rugiente que busca devorar, se los quiere tragar. Quiere tragarse vivo nuestras vidas, nuestras personas. Pedro dice, este es el objetivo final. Este león no quiere herirte. Este león no quiere entristecerte, desarmarte, quiere destruirte. Ahora déjame decirte algo. Satanás está tragando vivo a la juventud. Se los está comiendo uno a uno. Ya ha tragado parte de tu vida, la está destruyendo. Me causa gracia el tema de los leones porque la imagen del león es la que ves en la película. Ese es el verdadero león, pero cuando vas a un circo de barrio, de ciudad, qué circo pobre, ¿no? Y dicen, viene el león, y no sé si ha sido un circo pobre,
y el león está flaco, che. Te da ganas de tirarle un hueso, darle una pata de pollo a tu suegra. No, ustedes fueron muy feos. ¿Por qué se rieron? Ustedes se rieron. El que se rió pecó, ya está. Y si estás casado y te reíste más, peor. Pero alguien dice, quiero ese león. No, no está en venta. Este no es un león flaquito. Este no es un león de un circo pobre. Este es un león que quiere tragarse vivo y se los está devorando. Se está devorando a nuestros hijos e hijas, a todos los casados. Les recuerdo, esta es una batalla por el alma de tus hijos. Hablamos tanto de los hijos en nuestra iglesia. Hace poco dimos una serie, Cómo ganar el corazón del hijo. Porque es tan fácil que se desvíe el ataque del enemigo, la presión del mundo, las luchas con la carne. Y Satanás va logrando victoria. Solamente mirar el Facebook de un niño, de un chico de 8, 9 o 10 años, y te das cuenta lo que está pasando en la cabeza del chico. Ya no es un chico que quiere hacer las cosas normales de un nene, que es jugar con el perro, jugar a la pelota, quemar las hormigas con una lupa, incendiar la casa, esas cosas que hacías de niño, subirte a un árbol. No, su enfoque está guiado por un mundo que desde aún la ropa que tienen. ¿Usted cree que un chico de 8 o 9 años está pensando en el pelo parado y de color? No, son los padres que lo llevan y lo meten en un mundo que no es real. El mundo de los niños era un mundo que, por ejemplo, la ropa, el look, ni les importaba. Cuando uno era chico, venía con el guardapolvo de la escuela, la mitad del guardapolvo venía roto. O venías con el guardapolvo de otro. Y tus padres te amenazaban de muerte el primer día de clase. No pierdas los lápices, no pierdas el sacapunta, no pierdas los dientes, no pierdas nada. Y era tremendo porque en mi época, no sé si debe ser igual, te raspaban el lápiz, te ponían tu nombre y te ponían el nombre de la cartuchera y el nombre y un nombre acá en la frente para que no te pierdas vos mismo. Y ahora ves a los chicos, ¿qué le pasa? ¿En qué mundo están? ¿Te has mirado al espejo? ¿Qué te pasó? Satanás te está devorando. Él es el devorador, él traga a las personas. Es una lucha tremenda. Así que Pedro está diciendo, ustedes tienen que entender el ataque del enemigo. Y quiero recordarte que Satanás ataca profundamente a la familia. Por eso muchos de tus problemas hoy vienen del hogar. Porque no respetas al hogar, o porque tu hogar está desarmado, porque tu hogar está separado, o porque tus padres están peleados, o porque tus padres estuvieron ausentes y estaban ahí con vos, pero no te aconsejaron, no te hablaron, no te guiaron. Hemos trabajado muchísimo con nuestros hijos de niño, pero muchísimo, muchísimo más cuando ellos han crecido, han estado haciendo sus carreras, su universidad, su servicio al Señor, y la lucha sigue. Porque es una cuestión de decir, ¿cuándo no paramos? No, tenemos que luchar y perseverar, batallar por el alma y la vida de nuestros hijos. Es una batalla espiritual. Y te recuerdo que cuando hagas todo y me preguntes a mí cómo hice, y yo podría decirte, bueno, mi esposo y yo tratamos, y ni que hablar de la mujer, el lugar único que tiene la madre en este rol fundamental, y también el padre, te diré, ha sido la gracia de Dios. Porque Satanás ataca a la familia. Porque Satanás, cuando en 2 Corintios capítulo 7, del verso 3 al 5, Pablo habla del sexo en el matrimonio. Dice, cuiden el sexo para que no os tiente Satanás. Él quiere atacar a la familia. Él atacó directamente a Job y atacó directamente a Pedro. Y él ataca a las relaciones familiares y él ataca a los líderes. En 1 Timoteo capítulo 3 dice, hablando de los líderes, y que no caigas, están presos en el lazo del diablo. Si sos un pastor, si sos un misionero, si sos un líder, sos el blanco y el objetivo de Satanás. Satanás no se conforma con la caída. Pedro dice, ustedes tienen que estar alerta porque él atacó en el entorno perfecto del Edén. Atacó a los ángeles, atacó a Israel, atacó a Cristo y te ataca a vos y a mí. Cuando el hombre peca y se derrumba la vida y se pierde la eternidad y el hombre pierde lo precioso que tenía, la relación con Dios, Satanás no se queda tranquilo. Y en el capítulo 19 Satanás introduce la poligamia, aparece Sodoma y Gomorra, las ciudades más perversas. Homosexualismo y lesbianismo, eso era Sodoma y Gomorra. Lo que hoy ves ya fue hace miles de años atrás.
Y cuando llegas al capítulo 34 hay fornicación y violación. Hoy estamos hablando de la violación. Génesis capítulo 34. Y cuando llegas a Génesis capítulo 38 ves el incesto de Judá y Tamar, el suegro y la nuera. Y cuando vas llegando a Génesis 38 la prostitución, y cuando llegas a Génesis 39 la seducción maligna de una mujer casada, la esposa de Potifar, con un muchacho de 17 años. Hay una furiosa guerra de Satanás por destruir a las personas. Quiere destruir las familias, quiere sacar a los hijos del hogar, quiere arrancar de la vida y del entorno de Dios a padres que pelean con los hijos, hijos que se rebelan con los padres, separación, infidelidad, divorcio. No tengo que seguir, vos lo sabés. Vos lo estás viviendo en carne propia. Y que revele lo que el diablo es recordarte lo que vos has visto. Tan traumático y dramático como lo presento. Y el ataque siempre empieza por la cabeza, por los líderes, por los esposos. Esposos, empieza por ti, por mí. Pero no se conforman, sigue con la esposa también, porque el diablo no va a parar. Ahora necesito avanzar y te quiero decir lo que al diablo no le gusta que diga. ¿Estás listo para oírlo? Romanos 16:20 dice que Satanás está derrotado y que en breve aplastaréis a Satanás bajo vuestros pies. Primera Juan dice que todavía hay perdón por la sangre de Jesucristo. Y todavía la Biblia dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y te quiero decir que este enemigo mentiroso, destructor, oponente, este ladrón que quiere devorar, ha sido derrotado en la cruz del Calvario, y que todavía hay victoria en Cristo, que no necesitas ser revolcado por el pecado y una otra vez. Por eso estamos aquí. Yo he visto la obra de Dios en mi vida sacándome de lugares y de cosas y de pecados. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero hay un segundo enemigo, está ahí en 1 Juan capítulo 5, bien rápido te lo menciono, es el mundo. Y cuando Juan habla del mundo, sencillamente dice lo que ya has oído, el mundo pasa y sus deseos. Este es el corolario, ¿no? Juan está explicando esto y cuando llega al verso 9, él dice que el mundo no lo podés amar, verso 15, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo y mete los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el corolario, el resumen, el resultado es, y el mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es mundo? Hay un mundo físico que es los árboles y las montañas. Hay un mundo que la Biblia habla de personas. De tal manera amó Dios al mundo. Pero este mundo es el cosmos, la palabra griega, es el sistema. Hay 80 versículos que usan la palabra mundo en este sentido. Mundo es todas esas influencias que no podemos escapar. Televisión, internet, amigos en el barrio, amigos en la escuela, la radio, el libro que lees, el profesor que tenés. Y todo este sistema, a diferencia de Satanás, te mete sus valores, sus creencias, sus metas, su conducta. Por eso Nehemías se horrorizó ahí en el capítulo 13 cuando volvió de su viaje y dijo, los hijos hablan el lenguaje del pueblo extranjero, el lenguaje del mundo, aún las palabras. ¿En qué pensás? ¿Es un pensamiento que viene de Dios o ha venido de este mundo? ¿Vos te crees que habría sexo ilícito, droga, alcohol, desobediencia, un montón de cosas, si no fuera metido por pensamientos que inflaman la naturaleza pecaminosa que vos y yo tenemos? Por eso hay tantos hábitos adquiridos en la juventud que destruyen después toda la vida. Y cuando uno trata a las personas y habla, dice, pero estás casado con hijos. Es que pasó mi adolescencia y no arreglé este pecado, que quedó estancado en mi familia y no lo corté la cadena generacional. Ahora necesito avanzar. Quiero decirte que la Biblia está llena de este concepto del mundo. Y Dios dice, el Señor dice que el mundo te aborrecerá. Juan capítulo 15. Pero que ustedes no son del mundo, Juan capítulo 17, y ustedes pueden vencer el mundo. Y Pablo dice en 1 Corintios 3 que la sabiduría del mundo es insensatez. Escúchame, no le creas a tus amigos.
No le creas al que te dice que es bueno ese cigarrillo, ese alcohol. No le creas. No le creas a Hollywood. No le creas. No le creas a todo eso que rodea las voces que se levantan para decirte olvídate de Dios, deja la palabra, la iglesia es aburrida, la fe no es algo rutinario. No le creas. Y la Biblia sigue hablando y dice, y no sigas, Efesios capítulo 2, la corriente de este mundo. Hay una corriente que quiere, no la sigas, se dice 1 Corintios 7, Pablo, y no sigas la apariencia de este mundo. Y Santiago capítulo 4 dice, y no hagas amistad con el mundo, viví en el mundo, anda al estudio, al trabajo, pero no hagas un lazo de intimidad. Me da bronca que algunos de ustedes han arruinado su vida en una decisión que fue impulsada por los amigos. Es tu decisión y es tu pecado. Por eso el Salmo, el proverbio dice, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si te engañaron y vos consentiste, porque te dejaste llevar por la corriente de este mundo. Y terminando, Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Qué tremendo el concepto de esta presión. En tercer lugar, Gálatas capítulo 5, porque solo quiero mencionar y quiero terminar contándoles la historia. Y dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Ya hablamos de Satanás y hablamos del mundo, esta presión continua. Pero Gálatas 5:16 habla no solo de los ataques del enemigo y la presión del mundo, sino la lucha con nuestra propia carne. Y dice allí, 5:16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu esto es contra la carne, y se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieres. Mira, la lucha con la carne es una batalla con deseos pecaminosos que mueven la vida. ¿Qué hago con los deseos pecaminosos? David fue tan sincero cuando en el Salmo 141 dice, Señor, líbrame de pecados ajenos, y líbrame, dice Salmo 141, de mi corazón que está inclinado al mal. Tu corazón está inclinado al mal. La carne es esa lucha por pasiones dentro de uno, que hoy están activas a full con la sensualidad y con el sexo. ¿Y sabés qué dice la Biblia? No proveáis para los deseos de la carne, en Romanos 13. ¿Y qué dice Gálatas 5? Crucificá la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y qué dice Efesios 4? Despojate de ese viejo hombre carnal, enviciado, extraviado, consumido. Y me encanta porque Gálatas, ¿sabes? Gálatas no es una invitación, es una obligación, es un mandamiento. No es una opción, es un mandamiento. Andad en el Espíritu. Es el hábito de vivir una vida de relación con Dios. Es un hábito de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios por el resto de nuestra vida. Es una acción activa. Y cuando vos tenés esta acción al paralelo, no satisfagas los deseos de la carne. La vida del Espíritu es una vida contraria a la carne. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Resumiendo la idea, tal vez Colosenses 3:5 te haga y te ayude. Haced morir. ¿Cómo haces morir? Sacale el aire, sacale el alimento, sacale el agua, hacé morir todos los malos deseos, esa carne que batalla. ¿Y sabés dónde es la gran batalla de ustedes? No, el sexo. Y lo que me asombra es cómo los jóvenes han caído por, voy a decir la cifra para que te quede clara, por millones. Millones de jóvenes engañados con una mentira. Venden el sexo con películas y con tantas cosas, con una pequeña nota ahí de una pareja haciendo sexo y a los 2 minutos aparecen fumando y terminó todo. El sexo que el mundo presenta y que te han metido es una gota de agua en el océano infinito de lo que el sexo es. El mundo ha reducido el sexo, Dios lo ha rodeado. El sexo ha sido reducido a una cuestión de carnal, de placer momentáneo. El sexo es mucho más que eso. El sexo es amistad con alguien, es refugio, es cuidado, es protección, es tiempo juntos, es charlar, es hablar, es compartir la vida. Es una cosa maravillosa que se disfruta a lo largo del tiempo. El sexo no se disfruta en un rato, chicos, se disfruta a lo largo de la vida. 33 años de casado, el sexo es para el matrimonio con la esposa o el esposo, pero Satanás ha abrumado tu cabeza, te la llenó, te la calentó, te la recalentó. Y estás perdido, me asombra, las chicas han perdido la maravilla del romanticismo. Chicas ya están contaminadas aún en su sensualidad.
Todavía hay un fondo de tu alma donde querés el muchacho romántico que te dé la flor, que te dé cariño, que camine con vos, que charle, que vaya mirando la luna o el sol o lo que sea, que te invite a comer, que te diga cosas lindas. Y está perdido y diluido en esa cosa loca de sexo, sexo, sexo. Y muchachos, ustedes con sus hormonas a full, parece que lo único que piensa es el sexo porque han alimentado la carne. Y te vuelvo a repetir, ¿sabes qué? Sexo es hermoso. Pero en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios, con la persona de Dios, eso se llama matrimonio. Y no es de una noche, es de una vida. Y en esa relación de amor, de amistad, de cariño hay sexo. Y en esa relación de intimidad hay compañerismo. Y en esa relación nacen los hijos. ¿Hay cosa más maravillosa que esa? No. ¿Saben por qué? Porque Dios lo creó. Y sé que es maravilloso, no solo porque Dios lo creó y porque es algo precioso y lo he visto y lo he vivido en mi propia vida. Porque si no, Satanás no estaría tan furioso en su ataque. Algunos de ustedes han perdido su virginidad, algunos de ustedes han perdido su pureza. Algunos de ustedes están demasiado sucios y manchados. Tienen que ir a la sangre de Cristo por limpieza y perdón y tienen que hacerlo hoy. Hablan de pornografía. Instagram es lo más sucio que hay. Porque no es Facebook, es visual. Estás acorralado continuamente con imágenes, con programas. ¿Qué programa de televisión del prime time de la televisión argentina no tiene relaciones homosexuales o lesbianas? ¿Qué película podés ver que sea limpia? Y yo te aconsejo, hay películas limpias, hay series buenas, buscalas, pero la mayoría está contaminada. Y el problema no es la contaminación, que te contaminan a vos y te arruinan a vos y te ensucian a vos y vas llevando esa mugre en la vida. Pero el Señor ha vencido y el Señor quiere darte perdón, gracia y misericordia. Por eso estamos aquí. Salmo 51. Queremos terminar llegando a ver cómo respondemos, porque tal vez has sido y caído bajo el ataque de Satanás. Y tal vez estás rodeado de la presión del mundo y te has dejado llevar por la corriente de este mundo. Y tal vez estás rendido a las luchas de la carne. Decís, yo ya no puedo, me arruiné mucho. Te quiero hablar para terminar de David. Y te quiero hablar de un joven que fue un héroe, David, un muchacho que venció a Goliat. Pero ahora, en 2 Samuel 11, que no lo vamos a leer, es la historia de un muchacho que se convierte en hombre y en rey. Y el héroe de Dios muestra su debilidad y su lado flaco, y cae y peca y arruina su vida. Hubo un proceso, no te confundas, un proceso donde él dejó la armadura con la que había peleado sus batallas, donde ya no tenía la onda y había diluido un poco su fe. No fue por un momento, fue un proceso, era un buen tiempo y no estaba buscando a Dios y no estaba velando. Y cuando debía salir a la batalla, había ido a tantas batallas que dijo, hoy me quedo. Y se quedó solo. La soledad no es buena. ¿Querés romper hábitos de internet? La computadora solo no. Y solo ahí miró, como vos en internet, pero él miró por el balcón, ignoró la palabra de Dios. No dependió del Espíritu y solo vio la belleza de una mujer por un momento. Si pudiera haber visto la destrucción que iba a traer a su reino, a su vida, a sus hijos. Y se deslizó en el pecado y arruinó todo lo bueno de Dios. El Salmo 51 es un salmo que por 3000 años David nos ha estado enseñando cómo tratar con el pecado y cómo confesar el pecado y cómo ser perdonado de ese pecado. No solo la miseria donde está hundido, cómo salir a la luz como él pudo salir. Y es notable porque si vos lees el Salmo 51, el pecado mancha el alma porque dice borra. Y el verso 3 dice, y los tengo siempre delante de mí porque el pecado llena la mente. Y dice el verso 4, y contra ti he pecado y estoy arruinado porque lo he hecho lo malo delante de tus ojos y hiere la conciencia. Y en el verso 8, él dice, hazme oír gozo y alegría porque deprime el corazón. Y después dice, Señor, puedes recrear mis huesos porque el pecado afecta el cuerpo. Y en el verso 10, crea un espíritu recto porque amarga mi espíritu.
Y en el verso 14, quiero volver a cantar porque cierra los labios. Todo eso hace el pecado. El pecado, dice verso 3, arruinó sus ojos. Yo reconozco, mi pecado está siempre delante de mí. Contamina los ojos y contamina los oídos. Eso está en el verso 8. Hazme oír porque estoy contaminado y arruinó mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu nuevo. Y ensucia los ojos, el corazón, el espíritu, los oídos. El pecado está allí, entonces David clama 3 cosas tan simples. Vos sabés que el pecado, deja un momento esto, podés cubrirlo, pero dice el que encubre su pecado no prosperará. ¿Sabés cuánto tiempo encubrió su pecado David? 1 año. Y él dijo, y ese año fue el peor de mi vida. Mi verdor se convirtió en sequedales de verano. Algunos de ustedes han venido aquí y siguen escondiendo ese pecado enquistado en el alma. No se puede. Y si no lo cubrís, ¿qué haces? Confesalo, porque el que encubre su pecado no prosperará, dice Proverbios 28:13, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Y conquistalos. No los cubras, confesalo y deja que los conquistes. Los gigantes en la tierra prometida no estaban para intimidar, estaban para ser muertos, asesinados, matados. El pecado está para ser conquistado. ¿Qué 3 cosas pide David? Número 1 dice, Señor, límpiame. Y no tengo el tiempo, pero solo una idea del verso 1 al 7. Cuando él habla de limpia, me dice 3 cosas. Señor, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tu misericordia. No sé si observaste la palabra multitud. Conforme a la multitud de tus piedades. La multitud de los pecados de David, el adulterio, el asesinato, Urías Eteo, la mentira, todo eso lo conduce a arrojarse a la multitud de las infinitas piedades de Dios. Esta es la versión de Pablo cuando dice, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Señor, ten piedad de mí. En segundo lugar, Señor, borra. Cuando habla de borrar es la palabra para una deuda. Tengo una deuda. Ustedes han desobedecido y han dicho tantas cosas horribles a sus padres. Han hecho pecados en oculto y todo eso es una deuda que va cargándose. Señor, borra. Y luego en tercer lugar, Señor, dice, límpiame, lávame, porque el pecado contamina todo. Y era una palabra esta hebrea para lavar la ropa sucia, contaminada en una fuente de agua, golpeándola en la piedra. No había lavarropas, ¿no? Y la golpeaban para sacarle la mugre hasta que quedaba blanca, perfecta. Señor, lávame completamente. No quiero un maquillaje, quiero una renovación total de mi alma. Por último dice, Señor, límpiame. Porque el pecado es como una lepra y necesito la sanidad total. Verso 2, lávame más y más y límpiame de mi pecado. ¿Sabes por qué? Porque hay una palabra ahí maravillosa del verso 3 que quiero que la recuerdes. Porque yo reconozco. Yo reconozco 3 cosas. Mis transgresiones. Crucé la línea. Y yo reconozco mis iniquidades. Eso es el pecado y lo torcido de mi alma. Y yo reconozco mis pecados, he errado al blanco. 3 palabras. Dice, yo reconozco, crucé una línea. Y cuando crucé una línea, perdí el blanco, eso es pecado. Y cuando perdí el blanco, me rendí a las naturalezas pecaminosas, iniquidades. Ahora mira, yo como pastor te dije, la parte triste es oír las historias tristes. Estoy de este lado de la línea. De oír a tantas personas que han cruzado la línea y dice, crucé la línea, transgresiones. Y me dejé llevar por el pecado y ahora me entregué rendido a la naturaleza pecaminosa y perdí el blanco. Y si estuvieras detrás de esa línea y vieras tanto dolor y tristeza, pero lo bueno que desde ahí, yo sé que puedo conducirles a otro lugar, más allá de esa línea, hacia la cruz, donde hay perdón, donde hay limpieza, donde hay salvación. Y terminando dice David, yo reconozco mi pecado está siempre de mí, es intenso y permanente. Señor, verso 4, contra ti he pecado, fue mi elección, no fue culpa de mis padres, no fue culpa de la pobreza, no fue culpa de los amigos, fue mi pecado. Y sabes, Señor, por causa de mi naturaleza pecaminosa, verso 5, he sido conformado en esta maldad. Pero Señor, verso 6, tú amas la verdad en lo íntimo. Señor, purifícame con hisopo. Era un arbusto que se usaba para limpiar en los sacrificios. Señor, te ruego que me restaures la vida.
Señor, límpiame, restáurame. Y por último, dice, Señor, úsame. Señor, dice verso 13 al 17, vuélveme el gozo de la salvación, renueva, enseñaré, cantaré, abriré mis labios, publicaré. Y el verso 13 termina diciendo, y el verso 19, entonces. Ese verso 13 y 19, Señor, y publicará mi boca, y entonces enseñaré. Y el verso 19, entonces, chicos, hay un entonces. Si en esta mañana seguís el camino de David, de pedir limpieza, restauración y que Dios te use, hay un entonces. Hay un entonces. Me decís, ¿cuál es el texto eje de este salmo? Mira el verso 10 y ahí dice, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes lo que Él dice? Él dice, crea. Dios creó los cielos y la tierra, y en hebreo la palabra es bará. Y creó los peces, y creó las flores, y creó los animales. Me encanta que Dios me ha dado el privilegio de viajar, a predicar y enseñar en muchos lados, pero he visto tanta belleza en la naturaleza de tantos países y ciudades. He visto montañas tan hermosas, cielos tan preciosos, flores tan delicadas, peces tan maravillosos, océanos tan gloriosos. Y Él creó, bará, bará, bará. Y David toma su pecado y dice, Señor, bará en mí, crea en mí, Señor. He perdido todo, he arruinado todo, he destruido todo. Estoy vacío, necesitado, crea en mí. Crea en mí, Señor. Un espíritu recto, un corazón limpio. Trae a la existencia lo que he perdido y no tengo. ¿Y sabes lo que hace Dios? Lo que hizo en Génesis. Creó los cielos y la tierra y puede crear una vida nueva si busca su perdón. Algunos de ustedes han deshonrado a Dios, deshonrando a sus padres. Y algunos ya han deshonrado sus cuerpos. Y has deshonrado las posibilidades de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y te has entregado al pecado. ¿Y sabes por qué encuentro tanta belleza en la cruz? ¿Por qué a los creyentes nos llama el dolor, la tristeza, la sangre y eso que es algo que parece que te repele y nos atrae? Por eso dice Isaías, inatractivo le veremos para que le decíamos, porque en esa cruz hay perdón. Porque me encanta recordar que aunque Él ya no está en la cruz y resucitó, en aquella cruz sus brazos estaban abiertos. Para mí, junto con el dolor de las escarpias en sus muñecas y el dolor que sentía y la muerte que pagó, recuerdo que todavía tiene los brazos abiertos. Quiere recibirte en esta mañana, quiere perdonarte, quiere lavarte, quiere limpiarte, quiere transformarte, quiere llevarte al cielo y si eres creyente, quiere volverte al camino y abrazar al Padre Celestial y retomar la vida que Dios te ha propuesto y que seas el héroe de esta generación. Pero tal como David debes decir, Padre, yo reconozco que he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Si estás listo para hacerlo en esta mañana, quisiera que lo hagas ahora mismo. Vamos a inclinar la cabeza para orar. Un minuto, un momento puede cambiar toda tu vida. Una oración del alma a Dios. No importa si tienes 15 años o si eres un misionero sirviendo al Señor. Dile, Señor, perdóname, he pecado, lo reconozco. Se me marchitó la vida, estoy sucio, mi mente contaminada, mis ojos, mis oídos, mi corazón, mi espíritu. Dile, perdóname, Señor, límpiame, Señor, lávame, Señor. Y desde tu corazón dile, crea, oh Dios, en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto. Díselo, Dios lo hará. A Dios le encanta tomar corazones rotos y por causa de la sangre darte un corazón nuevo. Querido Señor, ¿qué te podemos decir? Pablo lo explicó bien, por cuanto todos hemos pecado y todos hemos sufrido las consecuencias del pecado. Como David las explicó, las hemos vivido.
Hoy venimos por perdón y por reconciliación, todos los que estamos aquí buscando tu perdón. Te ruego por algunos que todavía deben encontrar al Salvador. Y te ruego por muchos creyentes que en este campamento tienen que buscar limpieza y perdón. Saber que hay victoria sobre el ataque furioso de Satanás. Saber que pueden vivir más allá de este mundo, sin ser del mundo, aunque estén en él. Y que pueden andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Puedan saber que hay victoria en Cristo. Y perdonados por ti, comenzar una vida nueva. Te pedimos que lo hagas así, Señor. Escucha nuestra oración, es nuestro clamor al cielo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.